Buenas tardes a todos, todas y todes. Es un gusto dar inicio a este nuevo ciclo de recorridos lectores. En esta nueva edición vamos a incursionar en la lectura y las infancias. Desde la CONAVIP trazamos el programa Recorridos Lectores con el objetivo de compartir lecturas y perspectivas en torno a los géneros literarios y a distintas temáticas específicas que hemos transversalizado en cada una de las acciones que estamos llevando a cabo. Entre ellas, el cuidado de las infancias y las juventudes, género y diversidades, medio ambiente, derechos humanos y otros más. Con la pandemia optamos por la modalidad de un ciclo de charlas virtuales en vivo a través de las redes sociales del organismo y nos propusimos tender un espacio de encuentro y cercanía entre autoras, autores y especialistas con las y los mediadores de lecturas de las bibliotecas populares y también poder llegar al público general, lectores y nuevos lectores de todas las edades, usuarias, usuarios, socios, socias de las bibliotecas en cada rincón del país. Pretendemos, con este ciclo, intercambiar saberes y recomendaciones de lectura que potencien y enriquezcan la gestión de las colecciones de las bibliotecas y las propuestas de promoción de la lectura que llevan adelante sus territorios y al mismo tiempo acercar propuestas culturales diversas para todos los públicos. En el ciclo que arrancamos hoy y que se extenderá todos los miércoles de julio y agosto, vamos a profundizar en la importancia de la construcción del hábito lector desde las primeras infancias. Despertar a la lectura desde la primera infancia y la construcción de un hábito lector en las infancias es un tema que nos convoca particularmente por la importancia central que tienen estas etapas en el desarrollo de las personas. Durante los primeros años de vida se consolidan varias de las estructuras fundamentales que determinan el aprendizaje, el bienestar físico y emocional, el desarrollo cognitivo y la adquisición de habilidades sociales y culturales, entre otros aspectos. Las bibliotecas populares tienen una vasta trayectoria en el diseño e implementación de intervenciones tempranas a través de los libros y la lectura en voz alta y actividades de promoción de lectura con bebetecas, espacios infantiles, propuestas lectoras en espacios no tradicionales como maternidades públicas, lactancias y servicios circulantes, entre muchas otras propuestas, y por eso en este ciclo estarán presentes algunas de ellas para compartir sus experiencias y, por supuesto, contagiar nuevas acciones para todos. Desde acá, les agradecemos desde CONAVIP muy especialmente por todo el trabajo y por sus saberes siempre dispuestas a socializarlos. Es sabido que las prácticas de lectura en las palabras, los cuentos, la poesía y el arte en general son un medio para fortalecer los vínculos emocionales, permiten la generación de entornos favorecedores y amorosos, y por ende de cuidados a las infancias. Creemos que las actividades de lectura compartida, en voz alta, inter e intrageneracionales, a medida que los chicos y las chicas adquieren la capacidad lectora, ofrecen un contexto adecuado para promover un desarrollo integrado, integrando distintas destrezas y conocimientos, y además, en tiempos como los que nos toca transitar con una pandemia, la lectura permite establecer un espacio de contacto, disfrute, cercanía, juego, imaginación, afectividad, ternura, cuidados y asimismo preparación y continuidad con todos los aprendizajes, ya sean los escolares o los de la vida. Le doy la bienvenida a todas, todes, a este nuevo ciclo que esperamos sea como los anteriores, de gran provecho, no solo conceptual, sino que nos permita tener herramientas para la acción en nuestros territorios. Nuestro agradecimiento especial a todas y todos los autores y especialistas que nos van a acompañar a lo largo de estos 2 meses, como Franco Baccarini, Isbanch, Claudia Estela, Cecilia Bayur, el grupo musical Anda Calabaza y otros. Agradecemos especialmente también
a la Biblioteca Cachilo de Rosario, la Esteban Adrogué de Almirante Brown, la San Francisco Belloc de San Francisco Belloc, de la provincia de Buenos Aires, la Biblioteca Justo José de Urquiza de Río Tercero, Córdoba, la Biblioteca del Otro Lado del Árbol de La Plata, la Biblio por los Caminos del Libro y la Solidaridad del barrio Ramón Carrillo de Cava y la Sala Abierta de Lectura de Tandil. Todas y todos los representantes de estas bibliotecas nos van a estar acompañando y compartiendo sus proyectos y experiencias lectoras con las infancias. Y por último, un especial y abrazado reconocimiento y agradecimiento a nuestra invitada de hoy, María Emilia López, especialista en educación temprana y literatura infantil, a quien le damos muy especialmente la bienvenida, agradecemos su presencia hoy con nosotros y bueno, y los voy a dejar con Carolina Romero, compañera de la CONAVIP, que la va a presentar. Un lujo tenerte, María Emilia, hoy con nosotros compartiendo este espacio de reflexión. Un abrazo y cariño para todos. Gracias, Julia, y muy bienvenida, María Emilia. Les recuerdo que esta charla se emite en directo a través del canal de YouTube y Facebook de la CONAVIP y que una vez terminada la transmisión van a quedar alojados en esas mismas plataformas los videos. También va a suceder lo mismo con los próximos recorridos. Además, todo el ciclo también estará en nuestro portal de CONAVIP, www.conavip.gov.ar. Además, si quieren, pueden dejarle a María Emilia sus preguntas en el chat de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Y también, si lo desean, pueden completar un formulario para registrar su asistencia y recibir novedades de los próximos ciclos. Ahora, sí, voy a presentar a María Emilia. Les voy a contar un poquito sobre quién es ella, para los que no la conocen y para recordar para los que sí la conocen. Es un honor contar con la presencia de María Emilia López, especialista en educación temprana y literatura infantil, escritora y activista cultural, coordina y asesora de diversos proyectos educativos de política pública destinados a la primera infancia, aquí en la Argentina, en Colombia, en México y Brasil. También es coautora del programa de educación inicial Un Buen Comienzo de la Secretaría de Educación Pública de México del año 2017, autora de los libros Un pájaro de aire, la formación de los bibliotecarios y la lectura en la primera infancia, de Un Lugar Editorial, y también del libro Un Mundo Abierto, Cultura y Primera Infancia, editado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, y también por El Lugar Editorial. María Emilia, además, es directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, autora y coordinadora del programa de investigación y formación docente continua de la misma institución, profesora de posgrado en diversas universidades en temas de lectura, literatura y atención a la primera infancia. Dicta conferencias y seminarios de su especialidad en diversos países. Les dejo con María Emilia López y su ponencia En busca de la afinación del mundo, la importancia de la lectura en la primera infancia. Bienvenida, María Emilia, y un placer escucharte. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de CONAVIP por esta invitación. Y muchas gracias a todos y todas las que están aquí compartiendo este espacio para pensar a los bebés y a los niños y niñas pequeños y a sus familias como lectores. Yo parto de pensar que las bibliotecas son lugares imprescindibles para los bebés y los niños pequeños y que deberíamos garantizar que en todas las bibliotecas haya espacio, tiempo, acervo y mediaciones para ellos. Entonces, doblemente me alegra que estemos pensando en esas posibilidades en las bibliotecas populares. Les voy a proponer recorrer un camino posible hoy tratando de llegar a esa meta, pensar esos lugares simbólicos, físicos, culturales para los bebés, los niños pequeños y sus familias. Y le voy a pedir a Lucho si podemos poner una lámina que nos va a acompañar durante un ratito, la primera. Esa, gracias Lucho. Bien, y voy a comenzar planteando algo alrededor del título. ¿Por qué
en busca de la afinación del mundo. Yo creo que este título que elegí, que lo pensé un poco influenciada por algunas lecturas que estaba haciendo el día que pensé el título, estaba recordando, releyendo algunos textos de Murray Schafer, un músico, un investigador musical que ha hecho muchas cosas interesantes alrededor de la didáctica de la música. Él ha trabajado mucho a partir de los paisajes sonoros y ha pensado que todo lo que suena en el universo, desde la naturaleza, desde los objetos, desde nosotros mismos en movimiento, construye de alguna manera un paisaje sonoro o un ruido, y sobre eso vamos trabajando para producir la afinación del mundo. Estaba pensando en esa idea y me pareció que era pertinente para lo que voy a tratar de compartir hoy. Entonces, pensando en eso, diría que este título, La afinación del mundo o En busca de la afinación del mundo, tiene varias capas de sentido. Voy con el primero. ¿Quiénes son los bebés? ¿Cómo piensan y cómo sienten los bebés? ¿Qué procedimientos realizan para entrar en la cultura, para construir sus psiquismos, para convertirse en seres de acción, de comunicación y de creatividad? Esas preguntas para mí son vitales y las voy a tratar de responder de alguna manera desde la perspectiva del lenguaje, dado que hoy estamos en un espacio de bibliotecas. La primera cuestión que quisiera plantear es que para los bebés, incluso desde el primer momento de la vida exterior, desde que salen del canal de parto, el lenguaje no es el futuro. El lenguaje no es una experiencia que vendrá, sino que ya está siendo desde antes de nacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Como seguramente muchos de ustedes saben, desde el 4º o 5º mes de gestación, los bebés pueden discriminar los sonidos del afuera, y de todos los sonidos que reconocen, el que reconocen con mayor claridad y al que comienzan a unirse es la voz de la mamá, que los acompaña las 24 horas y que además está asociada a su hablar, al ritmo cardíaco, a los sonidos interiores de su cuerpo. Ese habla, ese lenguaje que el bebé escucha y sobre el que pone gran atención, está hecho de musicalidades. Al principio, el bebé no sabe el significado de las palabras, no puede ligarse a lo semántico. Entonces se liga al ritmo, a la melodía, al timbre de la voz de la mamá, a sus repeticiones y hasta a su danza sonora, porque la mamá se mueve cuando habla. A veces también bailará, tal vez. La mamá acaricia al bebé cuando le habla, y esa conjunción de estímulos corporales, táctiles y sonoros se convierte en una música cargada de información, de afectos y de sentidos. Al nacer, una vez que el bebé sale del vientre de la mamá, vuelve a tener a la voz de la mamá más cercana, sin filtros. Y esa es la primera marca cultural que el bebé reconoce al llegar al mundo exterior. Otra vez, aún no reconoce significados, pero reconoce la melodía, el timbre y todos los atributos musicales de las voces amadas. Y lo mágico de todo esto es que esas músicas que la mamá y el papá o la otra mamá o los dos papás le otorgan, le permite calmarse, entrar en estados de bienestar, vivir algo ligado a la continuidad de la experiencia, una vivencia importantísima, pensando en lo disruptivo que resulta salir del vientre de la madre y encontrarse con la multitud de estímulos de todo tipo con los que de alguna manera el bebé tiene que componerse. Algunos antropólogos, estudiando culturas antiguas, señalan que la inclusión de la música y el movimiento en rituales están relacionados con la efectividad de la música y el movimiento al momento de regular emociones perturbadoras, como por ejemplo el miedo o la ansiedad. Entonces podríamos decir que los pueblos antiguos recurrían a los rituales musicales y dancísticos porque en esas manifestaciones culturales encontraban la afinación de sus mundos psíquicos colectivos. Lo mismo parece ocurrirles a los bebés, que a pesar de su indefensión física, están muy preparados para las relaciones sociales con los otros, están, podríamos decir, hambrientos de estímulo social. Por eso también podría decir que desde el nacimiento los bebés están buscando la afinación de su mundo, no solo la afinación musical, sino también la afinación psíquica, biológica. Estar afinado con el mundo
quiere decir haberle encontrado la vuelta a algunas cuestiones vitales en el primer tiempo, a soportar el hambre, a poder regular el llamado hacia los adultos cuando tienen hambre, cuando tienen dolores, a poder hacer algo con la incertidumbre y con el miedo que da ser bebé. Cuando le encontramos la vuelta a algo de eso, ahí estamos afinando con el mundo y ahí somos capaces de vivir en cierta armonía y felicidad. Por otro lado, el lenguaje inicial tiene altas dosis de musicalidad. Los bebés lo irán decodificando, interpretando, atando cabos entre palabras, gestos, frases, para llegar alrededor de los 2 o 3 años a hablar como hablamos los adultos. Pero el hecho de poder reconstruir el sistema de la lengua en solo 2 o 3 años y sin que nadie lo enseñe de una manera formal, nos muestra otra vez el enorme trabajo que los bebés estuvieron haciendo, aún sin que nos diéramos cuenta desde el tiempo de la gestación. Por eso afirmo que el lenguaje no es el futuro, sino que es un presente sumamente activo en el que los niños y las niñas pequeñas invierten muchísimo tiempo, aun cuando lo que escuchamos sean vocalizaciones, balbuceos, finales de palabras más adelante. Hacer consciente esta relación tan temprana con otra manera con respecto a la crianza, y tan como bibliotecarios. Si los bebés y los niños pequeños necesitan la música del lenguaje, es necesario preguntarnos cuántas ocasiones de lenguaje y conversación encuentran en la vida cotidiana, cuánta disponibilidad reciben de parte de los adultos familiares y no familiares, porque las crianzas, creo yo, son una responsabilidad social. Los bebés parecen decirnos, contéstame, baila mi danza. Este es el verso final de un poema de la poeta norteamericana Muriel Rukeyser, y me pareció tan oportuno cuando lo leí porque es una gran metáfora de lo que nos piden los bebés. Los bebés piden, necesitan de la reciprocidad oral y corporal, y esa oralidad que los adultos ofrecemos cuando estamos responsivos y bien conectados con ellos es una forma de lenguaje rítmico, lleno de onomatopeyas, de ronroneos. Protoliteratura suelo llamarla yo, una literatura espontánea, improvisada, regulada por las leyes del amor, de la seducción y de la musicalidad. Porque claro que los adultos hacemos un juego de seducción con los bebés cuando les hablamos en esa protoliteratura. Estamos tratando de captar su atención, estamos tratando de que confíen en nosotros, estamos tratando de hacerlos reír, de provocar una interacción amorosa, cognitiva, que los impulse a responder y a la vez a agitar todo ese aparato que está aprendiendo a conocer, que es mente, cuerpo, lenguaje, sonido, etc. Winnicott, que fue un pediatra y psicoanalista muy importante y que estudió muchísimo estas primeras relaciones de la vida entre mamá, papá, bebé, compara el goce refinado que obtiene un adulto al contemplar una obra de arte con el además creador de un bebé que busca la boca de la mamá y le toca los dientes y al mismo tiempo la mira a los ojos, volviéndola de forma creadora. Para Winnicott, ese jugar conduce a la experiencia cultural. Y yo diría, para mí aquí ya hay una especie de pensamiento metafórico, en ese juego que hace el bebé con los signos más simples del rostro de la mamá, con el rostro mismo de la mamá y con la posibilidad de crear a partir de ella. También podríamos agregar, si la mamá, el papá, la maestra, la bibliotecaria responde a ese gesto con palabras, con palabrújulas, como diría la querida Claudia Estela, que ustedes van a escuchar la semana que viene, con un rostro libro que juega, ya le está ofreciendo al bebé su primera relación con la literatura, tanto desde el lenguaje que juega, como desde la simulación que el rostro ofrece al gesticular y al jugar. Ese adulto le está dando al bebé las primeras herramientas de la ficción. Las simulaciones que nosotros hacemos con nuestros rostros cuando jugamos, actuamos con ellos, hacemos esas pequeñas performances poéticas, tienen la base de la ficción que luego se va a desplegar en el libro, tanto a través del lenguaje de las palabras como del lenguaje de la ilustración. Otra vez
ese juego está fortaleciendo el pensamiento metafórico. Y aquí hay algo muy importante, que es que los bebés entienden el mundo con todos los sentidos. La capacidad del bebé y la posibilidad a la vez del bebé de capturar los sentidos del mundo no es únicamente cognitiva, no está únicamente en la mente racional, como a veces estamos acostumbrados a pensar, sino que los bebés captan los sentidos del mundo a través del tacto, del olor, de la visión, del movimiento, de cierto reconocimiento entre lo que está adentro y lo que está afuera. Por eso puedo animarme a decir que hay un pensamiento metafórico del bebé cuando interpreta y entra en una relación de lectura con el rostro del adulto que ofrece esa cantidad de signos ficcionales. Voy ahora a otro pensador que me interesa muchísimo, que es Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, que nos dejó este año y que ha trabajado muchísimo sobre el lugar del lenguaje y del amor. Voy a leer una cita de Humberto Maturana que dice así: lo humano existe en el proceso del conversar, que es un modo del convivir. Sin duda, lo humano implica una corporalidad, pero no es la corporalidad lo que nos hace humanos, sino el modo como convivimos con esa corporalidad. En otras palabras, la sola corporalidad no nos hace humanos y el solo vivir humano en el lenguaje tampoco. Somos humanos en la dinámica recursiva que entrelaza nuestra corporalidad con el fluir en el conversar. Pero si suprimimos el lenguaje, desaparece lo humano. Hasta allí la cita. Pensemos en esa intensa relación entre el lenguaje y la corporalidad en los primeros tiempos de la vida como una cuestión fundante, no solo del desarrollo psíquico, que por supuesto nos interesa muchísimo, sino de estas capacidades y posibilidades de entrar en la lectura de los libros, en la lectura de los rostros, en la lectura de la interacción humana. Hasta aquí algunas ideas base como un sustrato que me permita seguir argumentando por qué las primeras infancias y sus familias necesitan de las bibliotecas y de ustedes y de nosotros como mediadores. Le voy a pedir a Lucho si podemos pasar a la lámina siguiente. Gracias, Lucho. Bueno, tal vez algunos de ustedes, como mencionaban las compañeras, experiencia con bebés, con niños pequeños y familias, seguramente hay bibliotecas que están prácticamente especializadas en este tema y tal vez haya otros bibliotecarios, otros mediadores que todavía no han experimentado de qué se tratan estas cuestiones, todavía no han explorado demasiado qué hacer con bebés, niños pequeños, niñas pequeñas y sus familias. Entonces yo traje para pensar hoy algunos interrogantes y también algunas claves. Por ejemplo, ¿qué hacen los bebés para que ameriten un tiempo en la biblioteca y un bibliotecario a su disposición? Preguntas que se hacen muchas veces los mediadores. ¿Cómo leerles? ¿Me seguirán? ¿Cómo sé que entienden lo que leo? ¿Qué hago si me quitan los libros y comienzan a mordisquearlos? Y si no son bebés, si tienen entre 3 y 4 años y quieren correr y nunca se quedan quietos. ¿Qué es leer en la biblioteca con niños tan pequeños que siempre quieren jugar? Para estas preguntas y para muchas otras que seguramente están pasando por sus experiencias, pensé en algunas claves. Estas claves las tomo especialmente para pensar en la primera infancia, pero creo que son claves que podemos tomar en cualquier experiencia de mediación de lectura, independientemente de la edad de los destinatarios. Por un lado, una mediación generosa, atenta y que está a la escucha. Por otro lado, sostener la situación de conversación. Y vamos a ver un poco qué quiere decir eso. Vuelvo a Maturana y a esta idea de que estar en el lenguaje es estar en la conversación. Sin conversación podríamos decir que no hay lenguaje. Por otro lado, el trabajo personalizado, el trabajo en situaciones de intimidad, es decir, en pequeños grupos, algo muy distinto de lo que ocurre muchas veces en las situaciones escolares, donde estamos más habituados a que la maestra lea
para todos los chicos, aunque tengan 3 años, 2 años, 4 años, en una situación de ronda colectiva, donde a veces para los niños pequeños es muy difícil seguir la atención, seguir el relato, porque la atención todavía es muy flotante, donde muchas veces es difícil guardarse las preguntas que surgen porque hay que hacer silencio hasta el final. En principio, lo que vamos a proponer aquí es siempre leer en pequeño grupo y siempre garantizar situaciones de intimidad con todos los lectores y las lectoras. Por otro lado, la selección de libros. Y cuando pienso, hay muchísimas cuestiones para pensar sobre la selección, que por supuesto no vamos a poder abordar todas ellas hoy porque nuestro tiempo es acotado, pero como mínimo quisiera dejar asentado esto, ¿no? La cantidad de géneros que los bebés y los niños pequeños pueden abordar son todos, ¿sí? Puede haber poemas, puede haber relatos, puede haber álbumes, puede haber álbumes sin palabras, canciones, libros informativos, libros científicos. Y voy a tratar de pensar también con ustedes cómo se construye la edad de ese lector. Estamos muy habituados a pensar no estamos habituados a pensar, digamos, las editoriales en general y a veces algunos programas educativos están habituados a pensar la selección de libros en función de escalas cronológicas, libros de 0 a 2 años, libros de 2 a 4 años, libros de 4 a 6 años. Esa manera de pensar los recortes de libros para niños pequeños, desde mi punto de vista, tienen algunos inconvenientes. Y el primer inconveniente es que la edad del lector no es biológica, sino cultural. ¿Qué puede leer un niño de 2 años? No es algo que podamos generalizar. Depende de cada niño de 2 años, de cada niña de 2 años. De acuerdo a las experiencias que haya tenido de lectura, podrá abordar textos más complejos, podrá permanecer más o menos tiempo frente a la escucha de una historia. Este concepto creo que es clave. La edad del lector no es biológica, sino cultural, y está atravesada por la cantidad y la calidad de la experiencia que ha vivido, y por supuesto que también está atravesada por los gustos personales. Los niños desde muy pequeñitos comienzan a tener preferencias estéticas que pueden estar ligadas a los géneros, que pueden estar ligadas a las temáticas de los libros. Hay niños que prefieren los libros de terror, hay otros que escaparían siempre de los libros de terror, hay niños que prefieren el poema, que están muy abocados al poema aunque tengan 2 o 3 años o sean bebés. Hay niños que prefieren a determinados autores, tanto escritores como artistas plásticos. Todo eso influye en la selección que nosotros hacemos, pero también en las que van haciendo los niños y las niñas en el camino. Y otra cuestión que creo que es clave en esta posibilidad de abrir la biblioteca en un sentido generoso es el préstamo a domicilio. Creo que los libros son de los niños y son de las familias y que deberían permanecer en la biblioteca el menor tiempo posible. Cuanto más tiempo están en sus casas, más vivos y más activos están los libros. Pero para poder ahondar un poquito en estas cuestiones que estoy planteando, tanto como preguntas, como claves, voy a tomar algunos registros de bibliotecarios y bibliotecarias con las que he tenido el gusto de trabajar, en principio en programas de formación, en los cuales los bibliotecarios y las bibliotecarias se encontraban por primera vez con algunos contenidos acerca de cómo leen los bebés y los niños pequeños, qué significa leer en pequeño grupo, qué libros pueden leer los bebés y los niños pequeños. Como resultado de esos programas de formación, los bibliotecarios empezaron a escribir registros, empezaron a escribir bitácoras, algunas de ellas son las que voy a compartir hoy. Y elegí este camino de leer registros y bitácoras porque creo que en esas escrituras también hay una clave muy importante para pensar cómo nosotros nos ubicamos como mediadores. Me gusta pensar en bibliotecarios y en mediadores de lectura con rol de investigadores, es decir, curiosos, atentos, que van descifrando entre líneas quiénes son aquellos que asisten a su biblioteca, aquellos lectores, bebés, niños y niñas pequeños, madres y padres, y en función de leer quiénes son, vamos pensando cuáles son las mejores opciones, las mejores estrategias, los mejores materiales que podemos ofrecerles. Entonces voy a empezar a pensar cómo preparar el ambiente para una sesión con bebés, qué hacer
si los niños que son tan chiquitos se distraen y no logran mantener la mirada en el libro o mantener la atención en la lectura que el bibliotecario propone. También cómo incluir a los padres y a las madres que muchas veces se muestran inhibidos frente a los libros o desconcertados con respecto a qué es leerle a mi bebé, y también cómo ayudar a una mamá o a un papá que no sabe leer convencionalmente, en el sentido alfabético convencional, y qué hace con el libro y su hijo. Otra pregunta que me gustaría plantear y plantearles es ¿qué límites hay entre lectura y juego? Entonces voy a comenzar a compartir unos relatos que son como pequeñas películas y que nos van a permitir entrar en esos mundos de tiempo y textura especial que se producen en la biblioteca. Voy a ir con el primero. En este caso, la bibliotecaria que escribe es Elvia y está haciendo sus primeros experimentos con bebés y niños pequeños. Es hermoso observar la alegría de cada madre con su bebé en brazos leyéndole al oído, cantando o señalando imágenes frente a las cuales los bebés con su particular lenguaje, gestos y movimientos muestran señales de agrado. Samira tiene en sus manos el libro Escondidas, el cual es pasado página a página por su hijito Camilo, quien se ve interesado en las imágenes y atento a lo que su madre lee. También está Rocío, quien sonríe y juega con el libro Cosas Rojas. A petición de ella le canto La manzana se pasea. Esa canción llama la atención de Juan y también del bebé que está a su lado. Al mismo tiempo, Sara, la mamá del bebé, pregunta si puede llevar a casa los libros con canciones, pues le gustó mucho la reacción de su bebé al tono de voz empleado para cantarle. La sensación que se experimenta en estas sesiones es muy agradable, ya que padres e hijos encuentran en ellas otras formas de jugar, cantar y estimular la imaginación de los infantes, y sin duda alguna, fomentar una relación con la lectura que ayudará a fortalecer las habilidades comunicativas, como escuchar, hablar, leer y escribir. Fíjense cómo aparecen ahí muchas de las cuestiones que he ido planteando en relación con esta musicalidad del lenguaje, con esta interacción rostro a rostro. Yo pensaría ahí también, aparece la mirada conjunta, dos observando el mismo libro. La mamá, probablemente en su casa espontáneamente, hay una mirada rostro el libro como ese punto, ese foco en el que los dos vamos a posar la mirada conjunta, empezar a relacionarse con los objetos del mundo, sobre esos objetos de la cultura que son otro, que no son solo yo mismo. Me parece que también hay algo muy interesante en cómo se extiende la experiencia a la vida familiar a partir del préstamo que se genera, provocado por la mamá que lo pide, pero además por la habilitación que provoca la bibliotecaria. Y ahora voy a leer otro registro. Este es de Diana y se llama El diario de las ideas. Y a mí me parece que tiene un montón de cosas muy interesantes. Dice Diana: este mes una idea ha dado mucho que hablar y trabajar con el grupo. Son 5 familias y 7 bebés, de los cuales la más pequeña ya no tiene 2 meses, sino 3. Los demás en edades hasta los 2 años y los hermanitos acompañantes. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de un diario de ideas? Pues bien, uno de los objetivos de este proyecto en nuestra biblioteca era recolectar esos cantos, nanas, arrullos de nuestra comunidad. Para eso se me ocurrió la idea de hacer el diario del bebé. Pero no es un diario normal. Contaré qué contiene este diario. Dice Diana, aclaro,
Las pautas no se le han dado a los padres como una obligación, se han dado mediante conversación con ellos y muchos han puesto su propio sello. Y esta aclaración merece otra aclaración, que en realidad algo que yo trabajaba mucho con los bibliotecarios era cómo hacer que las mamás y los papás sintieran confianza en la biblioteca, que no fuera un lugar riguroso, que no fuera un lugar en el que priorizábamos las reglas, sino un lugar amoroso donde cada uno puede traer su propia manera de mirar el mundo. Entonces creo que hace esta aclaración precisamente porque les da indicaciones, pero también habilita qué piensan ellos sobre esta idea. Sigo leyendo a Diana. Miren qué bueno esto. Los diarios comenzaron con el árbol genealógico de los bebés. En los primeros encuentros, los padres escribieron en ellos las canciones que más les gustaban o que más les cantaban, y una observación sobre el encuentro en la biblioteca, cómo lo habían vivido, qué habían sentido, etc. Posterior a eso, y con las experiencias que ellos tenían en sus casas, se dio que en él también escribieran esas cosas que tras la lectura ocurrían en sus propios hogares. Cada día estos diarios se ven enriquecidos con nuevas ideas y más experiencias. A mí ahí en este relato me aparecen muchas cosas para mi gusto muy bellas. Por un lado, las madres y los padres escriben, ¿sí? Y aprenden a observar a sus hijos. Cuando Diana les propone que registren qué pasa con la lectura, qué pasa con las canciones, está proponiéndoles aprender a observar a sus hijos. Yo suelo hablar de aprender a leer niños como ese ejercicio de observación en el cual vamos interpretando qué nos dicen los bebés y los niños pequeños de maneras no convencionales, es decir, de maneras no lingüísticas tradicionales. Y además, los papás y las mamás escriben. Fíjense que vivimos en un tiempo de fotografía sin límite, de fotografía de teléfono celular. Registramos a través de la fotografía del teléfono celular y esos son registros fugaces. La vida contemporánea hace de nosotros sujetos fugaces. Lo que se retiene en esa fotografía es un registro fugaz, donde a veces ni siquiera elegimos qué queremos registrar. Son un montón de registros que desaparecen, que están superpuestos con otras cosas. Aquí pensemos que si la mamá y el papá observan y escriben, estamos en otra dimensión del tiempo y de la posibilidad de reflexión y conversación. Además hay un ejercicio de la escritura, algo tan importante y que también se va perdiendo en la vida cotidiana de un adulto que no trabaja alrededor de la escritura. Y por otro lado, esos diarios que las mamás y los papás escriben van armando la historia de la vida familiar, no solo la historia del bebé o de sus hijitos pequeños, sino la historia de la vida familiar, porque todo el tiempo lo que ocurre con los bebés y con sus hijos se va entramando con lo que la mamá y el papá hacen por sí mismos. Me parece que es una hermosa manera de tratar de entrar en el lenguaje, pero a la vez romper esa fugacidad con la que observamos y con la que registramos muchas veces. Voy a leer ahora otro registro. Este registro tiene que ver con lo que le ocurre a Mónica, otra bibliotecaria que también está haciendo primeras experiencias y que se encuentra con que las niñas a las que les lee tienen muy poco de convencionales y está tratando de ver qué hacer con eso, cómo luchar también con su idea escolar de que las niñas deberían estar sentadas en una rueda escuchándola y sin moverse. Dice Mónica: antes de la práctica tuve un poco de temor de que los niños se aburrieran o de que se fueran y me dejaran sola, también de que los niños me fueran indiferentes o se distrajeran demasiado. Durante la lectura me fue un poco difícil tener el control. Las niñas hablaban demasiado fuerte y lo hacían todo el tiempo, de todo un poco. Sentí que no iba a tener oportunidad para la lectura. Decidí respirar profundo e iniciar. Afortunadamente, hubo una niña muy interesada que poco a poco contagió a las demás de entusiasmo. Y poco a poco fui tomando confianza y me sentí más cómoda. Al terminar, ya para la despedida, las niñas me besaron y me abrazaron. No quería que yo las soltara. Fue entonces que comprendí que no me fue tan mal. De alguna manera logramos un vínculo.
Me costó mucho hacer que las niñas bajaran la voz, porque peleaban por mi atención y cada vez hablaban más fuerte. Llegaron a gritar e hicieron muy difícil que pudiera leer. Me sentí cómoda cuando logré entender que las niñas no se quedarían calladas, que lo que tenía que hacer era introducir los cuentos a la conversación, y me parece que funcionó. Debo mejorar en ser más espontánea con los libros y buscar nuevas maneras de interactuar. Libros con niños inquietos. Me gusta mucho eso. El primer libro que las niñas escogieron fue La mosca, de Gusti. Con este libro leí el texto. Cuando intenté hacer lo mismo con los otros libros, Mamá, de Mario Ramos, Buenas noches, gorila, de Peggy Rathmann, no pude leer el texto por la interrupción de las niñas. Entonces decidí dejar que ellas me contaran los cuentos leyendo las imágenes. Descubrí también que aunque los libros hablen de descubrí también que aunque los niños hablen de 1000 cosas al tiempo, no pierden la noción del libro. Todo es cuestión de paciencia. No hay que hacer que los niños nos sigan a nosotros, sino nosotros seguir a los niños. También me parecen muy interesantes esas reflexiones de Mónica. No hay que hacer que los niños nos sigan a nosotros, sino nosotros seguir a los niños. Y aquí pensaría por un lado, aparentemente son niños y niñas que están haciendo primeras experiencias de lectura con un mediador, al menos primeras experiencias tan sostenidas, tan mediadas. Y la escucha es una construcción. Construir esa capacidad de escucha y de atención, ese silencio interior para estar en relación con un libro, lleva un tiempo de experiencia y para muchos niños y niñas pequeñas esa experiencia no está construida. Entonces me parece de gran sabiduría esto que hace Mónica. Flexibiliza, no exige que las niñas y los niños escuchen porque entiende que están en un proceso de construcción con ella y ella también está aprendiendo de qué se trata esto. Y por otro lado pensaría la urgencia de leer las imágenes, ¿no? Por supuesto que la visión llega mucho antes que las palabras, o sea, los niños leen las imágenes mucho antes de leer los textos y mientras nosotros estamos leyendo los textos, ellos ya están viendo las imágenes, esa información es una información potente que entra en su registro, en su pensamiento metafórico. Y muchas veces cuando son muy pequeños es muy difícil acallar esa necesidad de decir, de manifestar, incluso de leer lo que está ocurriendo en las imágenes. Por eso yo podría decir que los álbumes, los libros que tienen imágenes muy ricas y muy interesantes, muchas veces necesitan ser leídos de este modo que propone Mónica, ¿sí? Leídos desde los niños a partir de las imágenes, leídos en una conversación permanente. A veces podemos leer el texto tal como está y a veces hace falta leerlo en la conversación. Pero volviendo a la cuestión de los textos, también pensaría en lo siguiente. Una cosa es leer el libro en conversación y son los niños y nosotros quienes vamos armando el texto, la trama, los sentidos del libro a partir de lo que devuelven las imágenes y de lo que podemos aportar desde el texto. Y otra cosa es modificar un texto pensando que los niños y las niñas no lo van a entender, no lo van a comprender, que mejor se lo damos de esta manera para que sea más claro. Algo que yo suelo trabajar con mucho énfasis cuando pensamos en las mediaciones lectoras con los bebés y los niños pequeños es en la importancia de leer los textos tal como están escritos, porque cada palabra, cada frase, cada modo de acomodar el tiempo, la forma, los verbos, todo lo que está, cada adjetivo que está dentro del texto ha sido elegido por el escritor como un orfebre que le da forma artística a la obra libro. El cuento, el poema, no solo está hecho, en todo caso específicamente el cuento, no solo está hecho de una historia, de una narrativa, de una problemática, de unos nudos, de unos personajes, sino que también está hecho de formas. Esas formas dicen muchísimo artísticamente, dicen muchísimo acerca del sentido. Y los niños y las niñas pequeños tienen derecho a recibir esa forma artística que tienen los textos. Por eso es tan importante que los leamos tal como están escritos.
Quiero hacer esta distinción entre conversarlos y reconstruir con ellos el texto y leer un texto al que le quité palabras, a la que le cambié una palabra por la otra o les suprimí episodios porque creo que no lo van a entender, porque creo que es muy complejo o porque creo que es demasiado doloroso, etc. Lo que diría aquí es, la obra de arte así como está es para cada niño. Otra cosa es componerla juntos en la conversación. Y el registro que voy a leer ahora es un registro bastante distinto que me parece que tiene otras cuestiones que también muy valiosas. En este caso se trata de Elvia. Elvia es la bibliotecaria que lo relata. Y como yo trabajo en un jardín maternal y también trabajo con otras personas que trabajan en otros jardines maternales, en otros centros infantiles, en otros espacios para bebés y niños pequeños, esta escena que voy a relatar ahora me resulta muy cercana, muy familiar. Entonces, cuando la leo, me da mucha alegría que ocurra esto en el espacio de una biblioteca. Miren lo que dice Elvia. En esta ocasión observamos a Camila. Tiene 1 año y medio y asiste a la biblioteca junto a su abuelita Mireya y a su madre Sofía. La mamá siempre sostiene entre las piernas a Camila para leerles los cuentos que muy amablemente me solicita. Y le gusta mucho que la abuelita los escuche. También le pide que se aprenda los nombres de los libros o de los personajes, para decirle al papá de Camila que estuvo en la biblioteca cuando él llegue del trabajo. Y si se le olvida algo, lo manda a que le pregunte a la abuela. Cuando por algún motivo Camila está mirando hacia otro lado, la abuela le toca el hombro y le dice: atención, atención, mira qué está haciendo, y señala la imagen o personaje del cuento. Su abuela sonríe y le da un beso. Camila es una niña bastante dependiente de su madre, y ella me comenta que le ha sido de gran ayuda venir seguidamente a la biblioteca, ya que la mayor parte del día la niña quiere estar a UPA. Pero desde hace un tiempo, que coincide con las visitas a la biblioteca, se le da por bajar de sus brazos e ir a buscar cualquier cosa como lo hace aquí. Baja y me solicita los libros para que se los lean. Es significativa para mí esta situación, dice Elvia, ya que además de fortalecer e incentivar los actos de lectura, los padres y las madres sienten que a través de los cuentos y las sesiones en la biblioteca consiguen modificar ciertas acciones con los niños. En este caso, lograr que Camila se vuelva más independiente de su mamita, o en otras, dejar de temer a la oscuridad. Y a mí me parece que estas son otras formas de afinación con el mundo que los bebés y los niños pequeños pueden realizar gracias a esa intervención cultural de la biblioteca, a ese tercero que ingresa en la vida familiar, que es la bibliotecaria, que comienza a ser de puente, que empieza a construir ese espacio transicional del que hablaba Winnicott, ¿no? Winnicott, ¿qué dice Winnicott cuando se refiere al espacio transicional? A ese espacio intermedio que está un poco entre el mundo interno y entre el afuera, en el cual los niños pequeños van y vienen con algo de la propia vida y de esa manera aprenden, por un lado, a separarse de los adultos sin sufrimiento y por el otro lado, a construir y fortalecer un yo, una interioridad. De alguna manera, los libros son objetos transicionales que van y vienen entre la bibliotecaria, que poco a poco se convierte en un referente de apego, en un referente amoroso, y la mamá y el papá, que ya son referentes amorosos de Camila. El libro que va y viene le permite a Camila ensayar cómo es estar cerca y estar lejos. Acompañada por ese libro como objeto transicional, se siente más segura y comienza a bajarse de estar a UPA de la mamá y empezar a circular, a relacionarse con los objetos, con los juguetes, con las cosas y con otras personas. Fíjense cómo colabora lateralmente la biblioteca en este proceso psíquico de afinación del mundo que está haciendo Camila. Y esta escena, esta no pertenece a los bibliotecarios, es una escena que registro yo en otro trabajo, ¿no? Y me parece también muy interesante porque a veces hay algunas situaciones que pueden ser, en principio,
disruptivas cuando los bebés y los niños pequeños no están pensados como destinatarios de una práctica en una biblioteca, pero hay que ver de qué modo les hacemos un lugar. Es una escena que escribí yo registrando una situación en una biblioteca de un pueblo muy pequeño, una biblioteca muy chiquita que se estaba inventando a sí misma y tratando de colaborar de muchas maneras con algunas de las personas que vivían en un barrio de muy pocos recursos materiales. Una bibliotecaria de una biblioteca popular está dando acompañamiento a un grupo de mujeres que necesitan aprender a leer y escribir. Ellas vienen con sus hijos pequeños porque no tienen con quién dejarlos mientras dura la sesión de biblioteca. Hay bebés de pocos meses y también niños de 4 y 5 años. Al principio la situación es complicada. Las madres no se pueden concentrar y los niños no se conforman con la atención a medias. La bibliotecaria nunca ha trabajado con niños tan pequeños. Quiere poner a dibujar y escribir a los más grandes, pero eso no dura más que unos pocos minutos. Podría insistirles a las mujeres para que consigan con quién dejar a sus hijos en sus casas, pero en un momento descubre que un niño de 4 años está leyéndole un libro a un bebé inquieto. Allí se ilumina y comienza a planificar encuentros de lectura para estas madres con hijos pequeños. Les pide a 2 amigas que le ayuden. Entonces, las sesiones se transforman en un programa de niños y adultos que hacen crecer los intercambios lingüísticos, amorosos, lúdicos, literarios. Funciona como un buen ejercicio para las mujeres que deben aprender a leer y escribir, y lo hacen desde un lugar tan gozoso como útil a la crianza y a sus propios devenires de madres. Las sesiones de alfabetización ahora tienen 2 tiempos. Media hora de lectura en interacción de madres, bibliotecaria, amigas colaboradores, niños y niñas, y 40 minutos de trabajo específico con las mujeres, mientras los niños continúan su sesión de lectura con las 2 amigas que ayudan. También me parece muy rico y muy interesante este registro. ¿En qué sentido? En que muchísimas veces los lugares no están pensados para los bebés y los niños pequeños y ellos van haciéndose ese espacio como casi a escondidas, como casi por azar. Pero a veces ocurren estos buenos azares en que una bibliotecaria, otra vez atenta, observadora, investigadora, que en un momento está como haciendo agua porque no sabe cómo compatibilizar, pone atención en ese niño que lee, probablemente inventándole una historia al más chiquito, pone atención en la situación dialógica que se genera ahí y empieza a pensar cómo garantizar los 2 espacios. Formas creativas de resolver situaciones que en principio parecían antagónicas. Y bueno, esa situación tiene un devenir también muy hermoso, que es a partir de eso se instala la biblioteca para bebés y niños pequeños en esa misma biblioteca popular y comienzan a gestionarse muchas situaciones para que haya libros, para que haya tiempos de lectura. Hay un proyecto para invitar especialmente a los papás varones, que se notaba que eran los que estaban más alejados en esta tarea de crianza. Y fíjense que eso surgió de la azarosa situación de niños interrumpiendo, entre comillas, la tarea de aprender a leer y a escribir de las mamás. Por eso esta pregunta que yo me hacía antes, bueno, ¿qué hacemos con las mamás y los papás que no saben leer y escribir convencionalmente? Aquí hay una pista sumamente importante, además de todo lo que está en juego desde la oralidad, porque la lectura no solo tiene que ver con los libros. Y voy ahora al último registro que voy a leer, que está relacionado con los poemas. No tenemos tiempo hoy de dedicar un capítulo especial a la poesía, pero creo que sería maravilloso. Pero estoy casi segura que las compañeras o los compañeros que vendrán a continuación le van a dedicar espacio al poema. Yo no tengo dudas de que el poema es un género especialmente sensible y ligado a la primera infancia. Los bebés cuando balbucean, cuando vocalizan, ya están haciendo ahí juegos poéticos, porque en el poema
la gracia del poema no solo está en el significado, está en la estructura, está en la ruptura sintáctica, está en la melodía, está en la repetición. Todas esas variables, otra vez musicales del poema, los niños pequeños las están experimentando desde el primer momento de la vida. Por eso les gusta tanto jugar con las rimas, jugar con las gitanjáforas, jugar con el disparate. Ese bagaje poético está sumamente vivo. Y en este mínimo tiempo en que hablo del poema, diría, revisemos nuestras bibliotecas. Sería imprescindible que tuviésemos muchos libros de poemas. En general, cuando revisamos acervos, notamos que hay muchísimo más cuento, muchísimo más álbum que libros de poemas, ¿no? Un poco porque se edita menos, pero también porque a veces nos da susto o no sabemos qué hacer con un libro de poemas, cómo se lee, si es igual para todos los lectores, qué pasa con el interés, con la atención y demás. Yo dejaría aquí una invitación profunda a leer mucha poesía con los bebés y con los niños pequeños, que no solo la leen y la escuchan, sino que también la inventan. Muchas veces he contado esta pequeña anécdota. Un día, Belén, una de las maestras que trabaja en el jardín que yo dirijo, estaba con su grupo, que eran los chicos de 3 años, y preguntó cómo se llamaba ese agüita que cae de los ojos, y Luigi, con 3 años, le dijo lástimas, ¿sí? Miren si no hay un pensamiento metafórico ahí, y miren si los niños de 3 años no saben hacer poesía y no saben de qué se trata el poema. En este caso voy a leer un registro de Luz, otra bibliotecaria que está leyendo poesía también por primera vez, con muchos bibliotecarios, como con muchos maestros, a veces da mucho susto como leer poemas. Ella dice: uno de los niños se encontró el libro Mi bicicleta es un hada, y la bicicleta le causó curiosidad, porque él decía que tenía alas, zapatos y cabeza de reina. La bicicleta es así en la ilustración. Empecé a leerles, a contarles que era un libro de poesías, y me preguntaron que cómo, que qué era eso. Los senté y les leí el poema Hada. Encantados empezaron a buscar más y más libros que se parecieran a poesía para que se las contara. Me pasaron un libro de canciones y les expliqué que las canciones también son un poco poesías. De ese libro les leí Aroma de níspero. Y cuando terminé de leer, les dije que empezáramos a dar palmas. Yo seguía leyendo y resulta que encontramos un ritmo musical para la poesía. Terminamos felices, aplaudiendo y cantando Aroma de níspero. Y les leo el poema Hada de Antonio Orlando Rodríguez, que les leyó Luz a sus niños. Hada. Mi bicicleta destartalada, desarrapada, desaceitada, desafinada, desajustada, desconchinflada, es un hada. Lo descubrí esta mañana. Por favor, no me pregunten cómo. Le prometí no contar nada. Y fíjense que pareciera que estos niños con los que ella está leyendo descubren al menos el nombre del poema, el nombre poesía, porque empiezan a preguntar de qué se trata eso, qué es un poema, y empiezan a rastrear en sus bibliotecas qué libros de poemas tienen. Y por lo que se desprende del relato de Luz es que están buscando la estructura física del poema. Ahí también se abre un campo de exploración enorme para los chicos, y si yo fuera la bibliotecaria que está en ese juego, si yo fuera Luz, empezaría a buscar libros de poemas en los cuales la estructura física varíe mucho de unos a otros, y jugaría a leer esos poemas y a pensar qué pasa si la estructura física tiene algo que ver con lo que el poema dice, o con cómo suena, o con cómo rima, si es que rima, ¿no? Ahí, en esa pista que dieron los niños, y fíjense que eran primeros lectores de poesía, aparece un universo para descubrir con ellos de qué se trata el poema en su estructura física, sonora, material, etc. Un profundo aprendizaje desde el punto de vista literario. Leo un último registro, este sí es el último, de Zulay, otra bibliotecaria que está experimentando con el poema y los niños pequeños. Ella dice: todavía no entiendo por qué, cuando leo algo en poesía, los niños están completamente callados.
me llamó mucho la atención que cuando observé a Felipe, él no estaba mirando el libro, sino que se quedó mirando fijamente el movimiento de mis labios. Cuando hago la lectura de otros cuentos, ellos siempre meten la cuchara y algo dicen, pero con las poesías no pasa eso. Y yo me quedo pensando en esta relación con el rostro de la que yo hablaba al principio, ¿no? El bebé que lee el rostro de la mamá, el rostro del papá, el rostro de la bibliotecaria y que parece capturar a través del gesto de los labios, además de lo sonoro, el sentido de lo que se está diciendo, ¿no? Decíamos que la mamá que juega con el bebé de alguna manera está poniendo en escena una situación. Y aquí da la sensación de que este pequeño que se queda prendado de los labios de Zulay está tratando de leer, de capturar algo que no está en la mente en el sentido tradicional, algo que dice ese lenguaje que no lo puede capturar de otra manera más que leyendo los labios. Otra vez la magia y lo indescriptible y lo indescifrable del poema. Bueno, otra cosa que creo que aparece, ya voy a tener que ir cerrando para abrir las preguntas, otra cosa que creo que aparece bastante en estos relatos que fuimos compartiendo son el trabajo en pequeño grupo, como decía, el trabajo sobre la selección de libros, el préstamo a domicilio y la conversación, ¿no? Si vamos a la raíz etimológica de la palabra conversación, de conversar es dar vueltas juntos alrededor de algo. Entonces podríamos decir que leer literatura con los niños pequeños y con los bebés es más que nunca conversar, porque es un dar vueltas juntos alrededor de los libros, de las historias, de las imágenes, del juego verbal, de la lengua oral, etc. Y ahora le voy a pedir a Lucho si podemos pasar a la lámina siguiente. Solo voy a hacer una referencia a un término que yo creé, inventé, le di vida hace ya un tiempo, que es lecturar. ¿Y a qué llamo yo lecturar? Lo voy a decir muy sintéticamente, pero tiene que ver con esto, por eso lo traigo. Para mí, lecturar es mucho más que dar de leer. Para mí, lecturar tiene que ver con una unión entre el verbo leer y el verbo amar. Porque yo creo que lo que hacemos con los bebés y con los niños pequeños en principio, después veremos con quiénes más, es mucho más que leer como estamos acostumbrados a pensar la lectura. Lecturar para mí es ese ejercicio entre leer y amar en el cual nos entregamos a una escucha exquisita, a una conversación exquisita, a un intercambio y a una interacción muy particular que permite que los bebés y los niños pequeños se apropien de todas las condiciones de la lectura, a través de nuestros gestos, de nuestras voces, de los libros, de la oralidad, del sostén corporal cuando leemos para ellos, del rostro a rostro cuando se inicia esto en los primeros tiempos de la vida. Y digo lecturar y quién lectura a quién, porque en algunos talleres, en algunos intercambios, comenzó a aparecer esta pregunta. ¿Cuán lecturado o lecturada tengo que estar yo como adulto para ser capaz de lecturar a los niños, ¿no? ¿Cuánta experiencia tengo que tener con la literatura, con la lectura, con el tiempo de espera, con la capacidad de construir sentidos para ser capaz de lecturar a otros? Esta es una pregunta que dejo ahí dando vueltas. Y en apretada síntesis, lo que quise compartir con ustedes hoy es el derecho a la lectura y a los espacios comunitarios desde antes de nacer, el derecho de todos los niños y niñas y sus aportes a la crianza y a la vida en un sentido pleno, los aportes de la lectura a la crianza y a la vida. Espacios para familias en los que podamos construir también para las madres y padres un refugio poético que apuntale la experiencia del lenguaje, de la escucha, de la observación de sus hijos, de la lectura y la escritura, como vimos en algunas situaciones, y de modos lúdicos y democráticos de estar en la relación con los otros. Otros aportes a la lectura, de la lectura hacia nuestras experiencias de vida. Aprender a leer otras vidas, otros modos de narrar, de ser, de existir, físicamente, corporalmente, lingüísticamente. Cuerpo y lenguaje construyen esa magia. Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense, en un libro que se llama Sin fines de lucro,
¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, se refiere al cultivo de nuestros ojos interiores. La lógica y el conocimiento fáctico no alcanzan para que los seres humanos se relacionen bien con el mundo que los rodea, dice Marta. Existe una tercera capacidad relacionada con las anteriores, a la que Marta Nussbaum llama imaginación narrativa, y consiste en la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar con inteligencia el relato de esa persona y de entender sus deseos, sus sentimientos y sus expectativas. Y yo diría, la lectura, y especialmente la lectura literaria, trabaja en esa imaginación narrativa. Es una experiencia de alteridad para todos los seres humanos, más aún para los niños y niñas pequeños que tienen poca experiencia de vida, que cuentan con experiencias propias sumamente intensas y emocionales, pero acotadas a su corto tiempo en la Tierra. En ese sentido, yo diría, cada vez que trabajamos con experiencias de lectura para niños, bebés y familias, estamos construyendo ese lugar de la imaginación narrativa, que es un lugar empático, que es un lugar que ayuda a construir una democracia y una valoración de los otros. Y por eso creo que es tan importante este activismo sobre la interacción humana que yo me propongo hacer y que les propongo a ustedes compartir. Activismo sobre la interacción humana, es decir, situaciones, espacios, tiempos compartidos que permitan ir contra la erosión del lenguaje oral y corporal que es tan fuerte en la vida contemporánea. El lenguaje oral, el lenguaje rostro a rostro, cuerpo a cuerpo, tiende a desaparecer porque estamos casi todo el tiempo mediados por la tecnología. Crear espacios en las bibliotecas populares para bebés y niños pequeños es precisamente garantizar de algún modo ese derecho a la lectura, a los libros y a la conversación. Este para mí es otro modo de afinar el mundo. Yo decía que este afinar el mundo tiene varias capas. Esto sería algo así como afinar el mundo afectivo y cultural. El mundo estará más afinado en tanto estén mejor repartidos los derechos culturales, en tanto seamos más capaces de recibir y dar amor, lenguaje, caricias, libros y mirada. Y hasta aquí, y cuando Carolina lo decida, abrimos a la conversación. Muchas gracias, María Emilia. Hermoso escucharte, como siempre. Te cuento que hubo más de 300 personas disfrutando en vivo estas charlas. Recibimos muchos saludos, muchos agradecimientos, muchas bibliotecas populares de todo el país, bibliotecas comunitarias, ludotecas, gente de institutos de formación docente, diplomaturas maternales, madres, padres, abuelas, cuentacuentos, narradores, narradoras. Está la gente de Tincuy, también del Instituto de Formación Docente, número 25 de Carmen de Patagones. Se escribieron muchos alumnos del Instituto de Carmen Patagones, gente del Perú, gente de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay que nos están viendo. Así que, bueno, mucha gente que nos acompañó. Qué bueno. Qué pena no poder verlos a todos, pero de algún modo confiamos en que nos estamos viendo. Estamos conectados, que eso es lo importante, pensando en las primeras infancias y, bueno, pensando en un futuro para, desde nosotros, con las bibliotecas populares, con narradores, con padres, madres, para generar un futuro mejor para los niños. Te empiezo a hacer algunas preguntas que llegaron. Primero te preguntan sobre recomendaciones de poesía para niños. Si tenés algún... Bueno, tenemos grandes poetas en nuestro país. Comenzaría con Laura Devetach, Roberta Yanamico, Edith Vera.
Eh, y me voy a quedar muy mal porque seguro que me voy a olvidar de grandes poetas que quiero nombrar y se me van a escapar ahora. Bueno, por supuesto que María Elena Walsh. Creo que tenemos un acervo poético riquísimo. María Cristina Ramos. Eh, Son algunas de las poetas que vienen a mi memoria en este momento. Eh, Pienso en poetas cercanas como María José Ferrada de Chile. Cualquiera de ellas yo creo que estaría, que está nutriendo de una manera muy intensa una biblioteca para niños pequeños, pero seguro que se me están pasando otras que están en algún lugar de mi cabeza y que no vienen muy rápido. Pero en principio diría eso: Laura de Betach, María Cristina Ramos, eh, Roberta Yanamico, María José Ferrada, Laura, que escribió un libro precioso y que ahora no me sale el apellido. Voy a confesar algo: cuando empezamos a hablar, yo les dije a las compañeras que iba a anotar aquí el nombre de Lucho, quien pasa las láminas, porque últimamente me pasa que cuando quiero decir un nombre no me sale, aunque sea alguien muy cercano. Yo creo que nos pasa a muchas personas. Entonces, me está pasando Laura Escudero Tobler, eso quería decir. Emma y el silencio, un libro muy hermoso. Cecilia Pisos, con algunos libros. También hay algo interesante que es poetas argentinas. Algunas de ellas comenzaron ya con unas formas de la escritura desde el vamos, como muy rupturistas, muy fuera de lo habitual, como por ejemplo Roberta Yanamico. Otras poetas han ido haciendo recorridos muy interesantes en sus caminos hasta encontrar otras formas, otra vez, menos convencionales del poema, ¿no? Yo creo que cualquiera de ellas puede ser interesante. Juan Lima, un poeta que también ha aportado mucho en la escritura para niños y para no tan niños, porque también diría, eh, otra vez, con este criterio de pensar que no hay lectores por edades, no hay una realidad cronológica del lector, sino singular de cada lector, también pensaría en ese sentido los poemas, ¿no? Yo me revelo mucho cuando para hablar de poemas para niños pequeños solo pensamos en la rima, solo pensamos en que sean versos cortos, solo pensamos que incidan en la realidad de sus vidas cotidianas. Y no lo digo de caprichosa, lo digo a partir de una larga experiencia de investigación en la cual los niños y las niñas y los bebés me muestran que tienen una enorme capacidad de captar el sentido metafórico de las cosas. Si no, Luigi a sus 3 años no se referiría con lástimas a las lágrimas, ¿no? Esa síntesis habla de una profunda capacidad para capturar el sentido no lineal del lenguaje y el sentido no lineal de las cosas. Disculpas a todos los buenos poetas que seguro que me estoy olvidando. Bueno, Jorge Luján, que no vive en Argentina, pero también es un poeta argentino que ha hecho muchos aportes muy interesantes. Están las compañeras bibliotecarias y narradoras están en los chats tirando un montón de nombres, así que después los vamos a recoger todos, porque seguramente son muchos de los que vos también recomendarías y los vamos a juntar y los vamos a poner en una nota para que estén tus recomendaciones junto a las recomendaciones de los narradores y bibliotecarios populares, para que todos tengan ese acceso. Sí, por ejemplo, mostraría este libro que se llama justamente Contéstame, baila mi danza, ahí, esto se mueve, ahí, ¿sí? De este libro, aquí está el poema del cual yo tomé ese último verso de un poema que para mí es súper inspirador, y también creo que se podría escribir un capítulo de un libro sobre los bebés a partir de ese verso de ese poema. Esta es una selección y traducción de Diana Bellesi, de poetas norteamericanas, maravillosa. ¿Y por qué lo traigo? Para pensar también en cómo rompemos los bordes de lo que leemos, ¿no? No solo leer libros para niños nos pone en esa disponibilidad de leer para los niños, o esta idea de lecturarnos. Nos lecturamos no solo leyendo literatura infantil, sino leyendo lo más ampliamente posible las distintas maravillosas formas que va tomando la literatura para adultos también, ¿no? Bueno, buenísimo. Acá dicen cosas muy lindas de vos.
Después tendrías que leer todo el chat, pero María Inés Gómez dice, con tu manera de decir atravesás la pantalla. Un abrazo, Pero Marinés. te pregunta acá Antonella Goner, ¿cómo deberían ser estos espacios para las infancias? Los ¿Cómo lugares deberían ser físicos. en lugar físico? Bueno, yo diría que, por supuesto que el lugar físico es importante, pero tal vez es lo menos importante. Yo diría un lugar lo más despejado posible, eh, un lugar con un suelo plano y limpio, porque si vamos a hablar de bebés y de niños muy chiquitos, es muy importante que puedan estar en el piso. El piso es un gran aliado de la primera infancia y también de los adultos, ¿eh? Yo creo que si hacemos el ejercicio de recibir a las mamás, a los papás y a los chicos en el piso, para los chicos y para los adultos, ese aterrizaje en tierra es muy importante. Estar sentados con ellos en el suelo, los bebés van a poder gatear, moverse, ir de un lado al otro, y siempre tener los libros a la altura de los chicos, ya sea con estanterías o con canastos. A veces todavía no hay posibilidad de armar estanterías, pero podemos tener canastas con libros que siempre estén muy accesibles. También pensaría que estén todos los libros accesibles, pero cuando vamos a armar una sesión de lectura, por ahí recortar el espacio, tal vez con una pequeña manta, con una alfombrita, donde vamos a poner una serie de libros para iniciar, ¿sí? Cuando los chicos tienen todo por delante, a lo mejor es sacar y tironear. Voy a poner una serie de libros que los puedo elegir con un criterio específico de acuerdo a lo que viene ocurriendo con este grupo de lectores, ¿no? Como yo decía recién, bueno, si yo fuese Luz, la bibliotecaria que lee el poema Ada, a partir de eso que les observo hacer a los chicos y ese deseo de descubrir, para la sesión siguiente tendría solo libros de poemas y seguramente habría hecho el ejercicio de buscar libros de poemas de estructuras muy distintas para que podamos abrir e investigar ese tema. Entonces, creo que ahí hay un trabajo previo de selección que nunca es cerrado, porque hay que ver qué pasa con los lectores, pero la bibliotecaria o el bibliotecario ya tiene un montón de información para prever con qué puede iniciar ese banquete, con qué puede atraer a la mamá, al papá y a los chicos a ese banquete. Y algo que también es muy interesante y que no solo en la biblioteca, yo lo vivo todo el tiempo en el jardín, es cómo, o sea, en general, por supuesto que hay excepciones, pero en general las mamás y los papás no suponen que les van a gustar los libros de sus hijos. Suponen que los libros de sus hijos son libros para chiquitos y que, bueno, se los voy a leer porque hay que leerlo y es bueno leerle. Pero la sorpresa que aparece cuando descubren que los libros les encantan, que los libros les resultan imprevisibles, que nunca se hubiesen imaginado ese final, o quieren más de un mismo autor, los adultos pidiendo más de un mismo autor o de un mismo ilustrador, eso demuestra que la literatura infantil es un arte mayor, no es un arte menor, y también hace que las mamás y los papás puedan valorar muchísimo los libros como objetos de la cultura, pero también lo que ocurre en las cabecitas y en el alma de sus hijos, porque se dan cuenta compartiendo esta experiencia que sus hijos son sumamente sensibles, sumamente inteligentes, que aunque hablen a media lengua, saben muchísimo de lo que contiene un libro, de lo que tiene esa historia. Eso, por eso yo insisto con esto de el lenguaje no es el futuro, porque creo que también vale la pena ayudarles a las mamás y a los papás a comprender todo lo que está ocurriendo en el mundo del lenguaje de los chicos chiquitos, aunque aún no hablen convencionalmente. Si tienen conciencia de eso, van a entrar en el juego de la interacción con mucha más intensidad, se van a poder responsabilizar de esa interacción de otra manera y van a poner en juego cuestiones lúdicas que a veces no aparecen. E insisto con esto, yo creo que no es un problema de una mamá, un papá, o que una mamá o un papá no es suficientemente bueno porque no le sale espontáneamente esto. Creo que es un problema de época, que es un problema de nuestra subjetividad contemporánea, que tiende a la no interacción, que le cuesta muchísimo observar y registrar lo cualitativo del otro, y que en esa bola, digamos, advertir qué hacen, qué pueden los bebés y los niños pequeños todavía no dicho en el lenguaje, es una tarea muy compleja, ¿no? Pero que las bibliotecas como los jardines podemos ayudar muchísimo a esa modificación en la crianza, a ese fortalecimiento. Perfecto. Y hablando de esto, de lograr el fortalecimiento con los padres, con los niños,
¿Cómo acercar a las personas cuidadoras, a los padres, quizás más que las, porque las mujeres por ahí se acercan más a la literatura y a los espacios de juego y de lectura con sus hijos? ¿Cómo sensibilizar para animar, para que los adultos se animen a jugar, a cantar con esos niños, con sus hijos, con sus sobrinos, con los niños que tienen cerca? ¿Vos decís los adultos varones? ¿Te referís específicamente a eso? ¿O en Los general? adultos en general y, bueno, en particular si hay, no sé. Tal vez lo primero que diría, que es un poco lo que sostuve desde el inicio, ¿no? Es pensar que la invitación de las bibliotecas públicas, populares o las que sean, ¿no? Que la invitación a los niños chiquitos y a las niñas chiquitas y a los bebés, que sea una invitación a las familias, pero no solo por el hecho de que los bebés no pueden venir solos o los chicos chiquitos no pueden venir solos, sino porque algo esencial sería que esa experiencia que ocurre en la biblioteca se prolongue en la vida familiar. Y para eso hay que experimentarlo. O sea, en general lo que observamos es que si los adultos no lo experimentan con otros, es bastante difícil que aparezca ese interés solo, también porque vivimos en una sociedad que no está distribuyendo información acerca de cómo leen los bebés y los niños pequeños, por qué es tan importante el estímulo del lenguaje. O sea, si hacemos un análisis de qué aparece en los medios sobre acompañamiento de la crianza, está mucho más ligado a una cuestión de asegurar el futuro profesional, de conseguir el éxito en determinadas cuestiones. En este momento hay mucho conocimiento sobre la neurociencia que también está sobre el tapete y que habría que analizar qué de la neurociencia ingresa tan directamente en relación con la crianza, con lo artístico, con lo educativo y demás, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo que las familias están muy solas en este momento para pensar estos aspectos sensibles, cualitativos, de la crianza y el lenguaje, de la crianza y la lectura, de la lectura como juego. Y ahí está la tarea de las bibliotecas, la tarea de los jardines, creando conciencia sobre eso, invitando. Y en este punto pienso que también el préstamo a domicilio es muy útil. Por ejemplo, supongamos que solo viene la mamá y el papá por ahora no viene porque le parece que no le interesa o lo que fuere. Si la mamá se lleva libros en préstamo a su casa y empieza a leer con su hijito en su casa y el papá ve cómo reacciona su hijito, cómo se entusiasma, cómo responde y la mamá lo invita a participar, ahí creo que rápidamente va a aparecer alguna situación de lectura entre los tres, porque a todos nos encanta ver cómo nuestros hijos responden, cómo se activan, cómo se ponen felices también con la lectura, ¿no? Pero también podría dar cuenta de muchas experiencias al revés, donde es el papá varón el que toma la iniciativa de ir a la biblioteca, de acompañar a su hijito y lleva libros a casa y se empieza a armar otra cosa con la mamá, ¿no? O sea, es un tiempo de muchas modificaciones en la crianza, en las formas constitutivas parentales en la crianza. Creo que hay muchas variaciones, pero una clave para mí está en esa invitación y en ese ir y venir entre los libros que están en casa y los libros que están en la biblioteca, ida y vuelta. Y muchas sesiones al principio, sobre todo coordinadas por los mediadores de lectura, de canto. Por ejemplo, este trabajo que hizo Diana con el diario de las ideas fue realmente maravilloso. Y ahí algo que pasó tiene que ver con esto que vos preguntabas, Caro. Por ejemplo, algunos papás no iban a las sesiones, iban solo las mamás, pero las mamás se llevaban el diario de las ideas a su casa para escribirlo en su casa. Entonces ahí involucraban a los papás. Y ese ejercicio de escritura hizo que muchos papás varones se involucraran en la escritura y después comenzaran a venir a las sesiones, ¿no? Yo insisto en ese ejemplo porque me parece que es grandioso. Puede parecer muy simple registrar por escrito lo que hace mi bebé, pero en este tiempo no es nada simple. Y pasar de la fugacidad de una foto de celular, que las mamás y los papás tienden todo el tiempo a hacer fotos, a el detenimiento de observar y después poner en palabras eso que observé, es más en relación de la crianza, de la lectura y de la literatura, ¿no? Justamente también te iba a decir que me parecía importante, escuchando tus bitácoras que están en tu libro,
que es importante que las bibliotecas cuenten y armen sus propias bitácoras de sus socios pequeños, para compartirlo también con otros padres, otros cuidadores, otras madres, que por ahí o otras bibliotecas también, que por ahí no tienen el espacio, y me parece que es un buen ejemplo para las bibliotecas ir armando sus propias bitácoras con sus historias. Totalmente. En general, cuando yo leo estas bitácoras es por eso, porque me parece que nos dejan como en un estado muy inspirador, ¿no? De poder compartir con otros algunas cuestiones muy minuciosas y que también dan mucha luz para investigar cómo leen los niños pequeños. Yo creo que ya lo mencioné, pero yo insisto mucho en esto, ¿no? Cómo todos nosotros, todas las personas somos capaces de observar, de registrar, de pensar y de construir teoría, ¿no? Me parece que me gusta la idea de romper con esta cuestión de que están los teóricos que piensan y nos bajan qué tenemos que hacer, porque ya lo investigaron, y estamos nosotros que somos los que hacemos. Yo creo que todos podemos teorizar y que tal vez una de las bases de esa teorización sea esta observación minuciosa y este registro que me permite volver a una situación y empezar a interpretar. Cuando Zulay dice, no entiendo por qué se quedan mirando mis labios y no me interrumpen, ¿sí? En principio quedó ahí ese registro, pero a mí me hizo pensar un montón de cosas y escribí un montón de cosas a partir de eso. Otras maestras y bibliotecarias con las que he trabajado, a partir de ese registro de Zulay, pensaron muchísimas cosas, empezaron a observar a sus niños de otra manera. Es decir, que el ejercicio de registrar no solo nos hace bien a nosotros en nuestro ejercicio de escritura, sino que permite que mucha otra gente vea a través de nuestros ojos y nuestra escritura algunas cuestiones que no siempre son fáciles de ver. Y a partir de eso expandimos el conocimiento, expandimos el sentido, ¿no? También ahí leer niños es construir sentido sobre las infancias. Y esto me parece algo profundamente democrático. No dar por supuesto quiénes son los niños, y no dar por supuesto que hay que darles esto, se les lee de esta manera, necesitan esto. Pensar para cada grupo de niños y niñas que recibo, pensar democráticamente el sentido que tiene estar ahí, ¿no? Y eso creo que solo se gana a fuerza de mucha escucha, mucha observación y también mucha confianza en uno mismo, en el sentido de el derecho a experimentar, ¿sí? No le vamos a hacer ningún daño a un niño si un día leemos mal, si un día nos equivocamos de libro y el libro es demasiado largo, si un día no pasa nada, si en el medio de una lectura nos dimos cuenta que nos equivocamos y la tenemos que suprimir y buscar otra cosa. Por lo menos experimentamos. Parece que esto también es algo que me gustaría transmitir. Experimentar, probar, explorar, y nunca sabemos hasta dónde llega eso, ¿no? Claro, permitirnos los adultos jugar con nosotros, jugar con esos niños sin miedo, porque no le vamos a estar haciendo mal. Pero bueno, a veces uno se cohíbe y tiene qué libro, qué no libro, me va a entender, no me va a entender. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo y también cada niño, como cada persona, puede gustarle algo y llamarle la atención a algo, porque puede ser un color, porque puede ser una figura, porque es una prueba y un error, y bueno, nos tenemos que permitir, me parece, jugar justamente con ellos. Dos cosas ahí, Caro, me parecen muy importantes de lo que decís. Por un lado, con lo último que decías, yo volvería a esto, cómo los bebés o los niños chiquitos captan la realidad, ¿no? La captan multimodalmente, es decir, captan el color, la forma, hacen transposiciones de un lugar al otro, y eso es algo que no siempre podemos ver y comprender. Pero eso qué importa, porque lo importante es la experiencia que está ocurriendo dentro de ellas. Y relaciono eso con algo que podría decir que sí les hacemos mal a los chicos cuando nos ocurre eso, que es cuando estamos como muy aferrados al control. Yo creo que cuando nosotros como mediadores estamos muy aferrados al control, ahí sí tenemos riesgo de hacerles mal. ¿En qué sentido? En que ellos empiezan a generar una idea interpretativa de ese cuento en su cabecita, pero nosotros decimos
le damos al cuento una moraleja, le damos al cuento un final feliz para que no sufran. Ese control que estamos intentando ejercer sobre el pensamiento y sobre las emociones de los chicos, yo creo que ese control sí es dañino. Porque, por un lado, porque no respetamos ese derecho a la construcción de sentido, pero por otro lado, porque si un chico siente que cada vez que le leen todo lo que a él le está fluyendo, alguien se lo aplasta porque no es por ahí, es por otro lado, poco a poco irá desconfiando de lo que le fluye, de los rizomas que le aparecen, porque siempre se los aplastamos. Entonces quiere decir que él piensa mal, que él no sabe pensar. Y eso construye una matriz de aprendizaje, eso construye una subjetividad, ¿no? Entonces, tal vez si tuviera que decir, bueno, de todas las cosas que podemos hacer, ¿qué me parece que puede dañar el control? O sea, como que tal vez en ese ejercicio de volvernos mejores mediadores, tendríamos que hacer un ejercicio para repensar todo el tiempo qué controlamos, por qué lo controlamos, dónde deberíamos dejar de controlar, cómo se comparte entre los chicos y los adultos la conducción de una situación, ¿no? Que tampoco, conducir una situación no siempre quiere decir controlar. Exactamente. Bueno, es todo un trabajo. Y bueno, las mediadoras y las bibliotecarias y los bibliotecarios trabajan hace mucho tiempo y bueno, lo fueron aprendiendo a lo largo de su carrera. Acá nos dice Erika González que en su comunidad hay mucha gente y muchos padres hablan portuñol y que desde luego sus hijos también. ¿Qué le aconsejás? No sé de dónde es que hablen para que hablen portuñol. No, en realidad no le aconsejo nada, me parece muy hermoso que hablen portuñol y no sé cómo está constituida la comunidad, sospecho pero intuyo nada más que si hablan portuñol a lo mejor son brasileños que viven en Argentina o que están viviendo en el límite y que los chicos están oscilando entre las dos lenguas, ¿no? Para mí eso no es ningún obstáculo y creo que a los chicos que hablan en portuñol, si estamos en Argentina, en una biblioteca argentina, les podemos leer en castellano tranquilamente. Es altísimamente probable que comprendan por todo esto que decíamos antes, ¿no? Los bebés, los niños pequeños captan una cantidad de información de múltiples maneras que no son solo el contenido semántico de las palabras. Yo leería en español y si además son niños que tienen familia brasileña y tengo la posibilidad de tener libros en portugués, también traería esos libros. Y también lo que haría, si no tengo libros en portugués o si yo no sé leer portugués como para hacer esa transmisión, y haría sesiones con mamás y papás para que vengan a cantarnos canciones en portugués, para que vengan que nos traigan relatos orales en portugués. Es decir, haría que las lenguas convivan y que sean un motivo de enriquecimiento. No conozco el contexto, pero me parece que no hay ningún conflicto. De hecho, esto nos da pie también para pensar en las lenguas originarias, que es otro súper tema, ¿no? Yo creo que es importante poner en juego las lenguas originarias, rescatar las lenguas originarias, valorar las lenguas originarias y eso al contrario, extenderlas y que en las bibliotecas que están en contextos donde no hay tanta población o que hable lenguas originarias de nuestro país, que igual haya libros, que haya grabaciones, que haya formas de que los niños argentinos se encuentren con las distintas manifestaciones de las lenguas que nos habitan y que están en nuestra tradición, ¿no? O sea, me parece que eso nunca puede ser un conflicto, que al contrario, que es una fuente de enriquecimiento. Y si el miedo es no va a entender un libro en castellano, yo le propondría a Erika que empiece a experimentar y a probar y a lo mejor entienden muchísimo más de lo que ella está suponiendo ahora. Me encantaría recibir registros de Erika después a ver qué pasa. Miren la cantidad de situaciones interesantísimas que tienen a su alrededor, ¿no? Claro, es lo que vos en tus libros hablas de la empatía en las prácticas de crianza existentes también.
esas prácticas que por ahí para algunas sociedades son extrañas y para otras no, tipo prestarle atención a esas prácticas, porque por ahí nos traen un mundo nuevo que no nos imaginábamos porque no forma parte de lo que nosotros estamos acostumbrados. También puede pasar lo mismo en la Argentina, que es enorme y que puede haber en cada lugar una práctica de crianza totalmente distinta y que por ahí alguno lo ve como extraño, alguna actividad o alguna acción que hacen los padres o los cuidadores frente a un niño, o una historia que le cantan o algo que le cuentan, y por ahí para otra práctica, para otra sociedad es lo más normal del mundo. Eso que decís es importantísimo, Caro, pero súper importante. Yo suelo decir que cada crianza tiene su propia retórica y su propia poética, ¿no? Y cuando digo eso me refiero a no solo a las formas estéticas de la crianza, sino también a la construcción de sentidos. O sea, es muy, bueno, hay situaciones, pero muchísimas veces prácticas de crianza que alguien desde los modos más tradicionales y occidentales de mirar la crianza diría, qué barbaridad, es una mala madre, es un mal padre, mirá lo que hizo. La mayoría de las veces esas miradas son sumamente etnocéntricas y no se han sumergido para tratar de entender cuál es el sentido o los sentidos que hay detrás de esa práctica de crianza. En general, la mayoría de las veces son prácticas de cuidado, pero que están pensadas desde cosmovisiones diferentes o desde situaciones a veces muy dolorosas, muy críticas, donde lo que se puede hacer para cuidar a los ojos de alguien que está con todas sus necesidades cubiertas es la nada, o hasta incluso es algo que no se puede leer como cuidado. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser extremadamente cuidadosos y receptivos. Ahí también pienso en ese estar a la escucha, en ese alma sobreabundante de la que habla Nietzsche, ¿no? Cuando él dice un alma sobreabundante como aquella que es capaz de ejercer una ternura hacia lo distinto. Y yo creo que ese es un lugar fundamental para un mediador de lectura, para un bibliotecario, para estos roles que nosotros estamos ocupando. Ejercer una ternura hacia lo distinto, que es no atravesarte por el prejuicio, sino siempre tratar de leer, comprender cuáles son los sentidos que están detrás de eso, ¿no? Y en esto de pensar, cada crianza tiene su estética, su retórica y demás, porque todas las crianzas tienen pautas culturales y todas las crianzas tienen eso, pautas estéticas y poéticas. En algunas situaciones están muy arrasadas porque la exigencia de la vida fáctica es terrible, entonces toda esa riqueza simbólica se va sepultando. Pero también creo que ahí tenemos una súper responsabilidad, los que estamos un poquito más armados simbólicamente, para, un poco esto es lo que yo planteaba al final, ¿no? Como afinar el mundo en un sentido amoroso y cultural para generar situaciones que permitan un mejor reparto de esas situaciones de crianza. Yo conozco, he trabajado con muchísimas mamás y papás que a lo mejor en el término de 6 meses de trabajo trabajo compartido, dicen, soy otra mamá, no puedo creer la que soy hoy. Y si no hubiese pasado por esta experiencia compartida, no se me habrían abierto estas ideas, no habría sabido qué hacer con mi hostilidad, con mi cansancio, con mi falta de recursos, con lo que no se me ocurre decirle a mi hijo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay otra vez, si vuelvo a Maturana, ese estado de conversación sobre los estados simbólicos en los que vivimos, ¿no? Claro. Vivimos un tiempo recontra difícil, dicho vulgarmente, recontra difícil, por la inequidad, por el avasallamiento simbólico, por la escasez de interacción humana, ¿no? Ahí hay una fuerza de la lectura y de la literatura impresionante. Y por supuesto que estamos hablando de niños pequeños, pero lo podemos hacer extensivo a los adultos, claramente. La cantidad de gente que en la situación triste de la pandemia, estando sola, viviendo sola, adultos, se refugiaba en los audios que les enviaban otras personas con cuentos, con historias, con poemas. Si teníamos que pedirle cuentas a la literatura de si era útil o no en las situaciones dolorosas de la vida, yo creo que la pandemia ha mostrado claramente
la enorme relación entre la literatura, la experiencia artística y los modos de estar vitalmente vivos, ¿no? En el sentido psíquico, en el sentido subjetivo. Perfecto, es muy lindo, hay muchas preguntas más, pero se nos está acabando el tiempo. Te quería dejar un saludo de Claudia Estela, que acaba de postear, que es la próxima invitada del miércoles próximo, que puso: qué lujo de apertura, nos deja un terreno cálido y fértil para los próximos encuentros. Muchas gracias, María Emilia. Eso escribe Gracias, Claudia Claudia. Estela. Muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas más sobre la pandemia, sobre el momento en que estamos viviendo y si hay espacio para el juego en estos tiempos de encierro con las familias. Bueno, un montón. No sé si querés hacer algún cierre y así nos despedimos, o alguna recomendación. Tal vez, mira, algo que pienso, bueno, ahí se abrió el juego y me parece que el juego es apasionante y que tendríamos que dedicarle muchísimo tiempo al juego también. Tal vez algo que vengo pensando mucho últimamente es que, por ejemplo, doy una charla sobre lectura, doy una charla sobre literatura o doy un curso sobre escritura y siempre terminamos hablando de la crianza. Está bien, yo hoy planteé todo desde el punto de vista de la crianza, pero me ha pasado en otras situaciones que no lo planteo desde la crianza. O sea, voy directo a niños que leen y vamos y terminamos profundamente metidos en la crianza. Y yo creo que eso tiene que ver con que la crianza necesita un espacio social de pensamiento muchísimo más amplio y más rico y más interesante que el que estamos teniendo. Creo que la crianza siempre fue una cuestión social y que se ha vuelto una cuestión muy individual de las familias, una responsabilidad demasiado pesada, y creo que tenemos que abrir el juego para pensar en las crianzas. Creo que es urgente eso. Y con respecto al juego en sí mismo, también diría que habría que pensar cómo abrir interrogantes sobre el juego y espacios para pensar el juego, porque lamentablemente el juego siempre, cuando pensamos el juego, aparece asociado a la escuela, al jardín de infantes. Y ahí, desde mi punto de vista, el principal problema es que el juego está atravesado por la didáctica y todavía está muy ceñido a la enseñanza, y eso no nos permite pensar cuestiones vitales y protagónicas y emancipadoras de los chicos en el juego, ¿no? Esa asociación juego-didáctica creo que está muy complicada. Entonces, tal vez sería bueno abrir espacios desde otros lugares, no desde el pensamiento escolar, sino, bueno, por ejemplo, ¿qué tienen que ver las bibliotecas para primera infancia con el juego? ¿Qué es el juego para nosotros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de juegos? ¿Qué quiere decir controlar en la esfera del juego? ¿Para qué sirve el juego? No sé, como empezar a desarmar, ¿sí?, en distintas hebras de esto que llamamos lectura y primera infancia, que no son solo los libros, que no son solo los espacios y los mediadores, ¿no? Eso. Y bueno, y que me da muchísima felicidad que estemos pensando hoy a los bebés y a los niños pequeños, que me da mucha pena no ver a nadie, y que me imagino que hay muchísimas personas ahí con experiencias maravillosas que también querrán contarlas, y voy a estar muy atenta para seguir el ciclo y poder seguir escuchando todas las intervenciones que vienen. Y bueno, quedo ahí disponible para cualquier cosa en la que pueda conversar, en el sentido hermoso en que lo dice Maturana. Ay, bueno, María Emilia, muchísimas gracias. La verdad que es un lujo que nos dimos escucharte. Están todos muy contentos, muy agradecidos. Hay muchas bibliotecas contentísimas. Y sí, vamos a seguir con el ciclo. La semana que viene va a estar Claudia Estela con sus lecturas. Y ya el próximo van a haber bibliotecas populares que van a contar sus acciones en bebetecas o con bebés y pañales. Así que va a estar muy interesante también. Vas a poder escucharlas. Algunas, ¿no? Son 3 que nos cuentan sus historias, porque, bueno, no podemos contar las acciones de todas las bibliotecas, pero bueno,
un poquito de lo que hacen las bibliotecas populares por las infancias, lo vamos a poder escuchar en los próximos miércoles. Así que los esperamos a todos para el próximo miércoles a las 17 horas con Claudia Estela, en el próximo recorrido de lectores. Y bueno, muchas gracias por participar a todos y a todas las que participaron. Y a vos, María Emilia, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme para todos. Un gran gusto. Hasta luego.